Vamos a empezar a conocer el InDesign, cómo funciona. El InDesign desde el 2018 hacia acá cambió la interfaz. Puede ser que algunos de ustedes no vean esta interfaz, pero básicamente es muy parecido. Aquí vemos los últimos archivos que hemos abierto en el InDesign. Si se fijan, pues yo tengo algunos archivos que he abierto y he usado en el InDesign y por eso son los más recientes, ¿no? Y aquí yo los puedo acomodar por más recientes o por tamaño o por tipo, ¿ok? En este caso, si yo le doy crear nuevo, vemos esta otra pantalla. Si yo le doy clic aquí en imprimir, vemos tamaño carta, tamaño oficio, tamaño tabloide y diferentes tamaños para impresión. También vemos aquí las medidas que son en milímetros y está personalizado para que sea impresión. Ahora, si yo le pongo web, porque también en el InDesign hacemos documentos para web, documentos interactivos como vamos a ver al final de este curso, también están en píxeles, ¿sí? 640 por 480 y así sucesivamente. O también puede ser para móvil, para celulares, para tabletas. Todas estas opciones trae. Ahora, si tienen instalado el InDesign 2015 para abajo, el CS, no va a venir esta opción, viene en otro lugar, ¿ok? Entonces, si le doy aquí en imprimir y le doy tamaño carta, aquí puedo previsualizar cómo se va a ir viendo mi documento sin darle crear, ¿sí? Aquí voy viendo cómo se va creando el documento y aquí puedo ir cambiando ya sea las unidades, puedo ir cambiando el ancho y el alto de mi página, el número de páginas, las columnas, el medianil, los márgenes. Aquí puedo ir viendo los márgenes, el sangrado, que básicamente es el rebase que se le da al documento, y pues las indicaciones del impresor, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Con esto terminamos el primer video donde vemos cuestiones básicas del InDesign.